Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes y seguidores de Al Día Noticias? Estamos con Darío Hidalgo. Él es nuestro invitado en esta oportunidad. Es investigador y practicante de la movilidad sostenible, profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana. Y ahí se le quedan algunos cargos en esa presentación que tiene en Twitter. Debe ser, no alcanzaba más el espacio, ¿cierto? Pero fue gerente de Transmilenio, consultor en materia de movilidad. ¿Qué se me queda? Bienvenido al Día Noticias. Muy buenos días. No, es básicamente pues una carrera dedicada a buscar mejoras en la movilidad y con oportunidades de trabajo en muchas partes, y en este momento dedicado a la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Javeriana, y pues atento al progreso de los temas, sobre todo en nuestra ciudad Bogotá. Claro, y ¿será que en Bogotá sí hemos avanzado y en las grandes ciudades capitales del país? Porque el tema de la movilidad y de los trancones como que es un pan nuestro de cada día. ¿Es difícil deshacerse de los trancones en ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín? Sí, John Didier, el tema del incremento del parque vehicular, sobre todo desde el 2021, es bastante fuerte, y la pérdida de pasajeros de los sistemas de transporte público, el aumento del uso de las motocicletas y también muchos aumentos del desorden en el uso de las vías. Tenemos muchos incidentes viales que no son levantados a tiempo y generan cuellos de botella. Tenemos también parqueo ilegal en vías arterias, que también reducen la capacidad vial. Tenemos medidas en el caso de Bogotá como el pico y placa, que tienen, que tienen mecanismos para que las personas podamos pagar por circular o circular 3 pasajeros en un vehículo, pero que también tienen poco control por parte de las autoridades y aumentan un poco la congestión, sobre todo en las horas pico. Y tenemos un retraso en la implantación de los planes de las ciudades. Apenas estamos avanzando con la construcción de la primera línea del metro en Bogotá y el tren de cercanías hacia Occidente. Apenas Medellín está extendiendo su metro con el metro ligero de la 80, un proyecto que tenían en los planes hace varios años. En Cali apenas se está discutiendo el tema del tren de cercanías, y pues durante la pandemia pues todos los sistemas de transporte público sufrieron caídas de pasajeros muy importantes que no se han recuperado, y la falta de gestión durante muchos años nos ha llevado a una situación un poco difícil. Bogotá no inició proyectos de transporte masivo después del 2008, o sea, entre el 2008 y el 2019 no se iniciaron grandes inversiones en mejoras de la movilidad de la capital. Solo hasta el año 2019 empezamos a ver nuevamente inversión que ha sido apoyada desde la administración pasada por la actual administración, y hay grandes planes hacia adelante, pero mientras esos planes se consolidan y se logran, pues vamos a tener grandes dificultades en la movilidad en nuestra capital y en las otras ciudades capitales del país. Es decir, que el problema en el caso de Bogotá se ha acentuado porque hubo como un bache de 11 años desde el 2008 que se venía avanzando en materia de movilidad, de proyectos de transporte como el Transmilenio. Del 2008 al 2019, cero, estancado. Sí, las obras que se iniciaron en el 2007 se pusieron al servicio en el 2012, que son la troncal de la 10ª y de la calle 26, la autopista El Dorado, y también la extensión de Soacha, pero eso fueron extensiones que se dieron en el 2012. Entonces ya vamos a completar 10 años sin que extendamos nuestro sistema de transporte masivo. Nos la pasamos fue discutiendo y debatiendo si hacíamos una cosa o la otra, y no haciendo los grandes proyectos que necesitaba la ciudad. Ese gran bache lo estamos pagando hoy en congestión. Principalmente. Pero fíjese usted que es que Transmilenio tiene muchos enemigos. Hay gente que se ha hecho elegir concejal solo por darle duro y madera al sistema Transmilenio.
Y por ejemplo, Peñalosa, pese a haber sido el inventor o el gestor, el promotor del sistema Transmilenio, le cascan mucho en redes sociales por ese tema de Transmilenio. Usted fue gerente de Transmilenio, dicen que Peñalosa es un vendedor de buses, que tiene un negocio. Ahí, ¿cómo analiza uno la Sí, situación? sí, es un tema muy desafortunado en nuestra ciudad de Bogotá, que en vez de construir sobre lo construido, básicamente basamos todos los debates de política pública en cambiar lo que hay. Y normalmente, pues un periodo de 4 años nunca es suficiente para avanzar y cambiar las cosas. Bogotá necesita todo tipo de inversiones en transporte masivo, necesita el metro, la primera línea y las otras 4 líneas que están planteadas en el plan de ordenamiento territorial, necesita trenes de cercanías para los municipios vecinos, pero también necesita prioridad para buses, ojalá eléctricos, en todas las vías principales de la ciudad, lo que ahora denomina el plan de ordenamiento territorial corredores verdes, que pues es una manera distinta de mejorar las troncales que estaban orientadas muy solo al transporte masivo. Los corredores verdes son un concepto más amplio de mejorar andenes, de mejorar el espacio verde, poner ciclorrutas y tener la prioridad a los buses y buses de cero emisiones de tubo de escape. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que avanzar tanto en metro como en prioridad a esos corredores de buses, y nos hemos dedicado a discutir y no a avanzar. De hecho, el debate político que enfrentamos en este momento puede ser un debate en que, de acuerdo con las declaraciones y los programas que han presentado los candidatos a la presidencia, sigamos avanzando o volvamos a revisar todo y perdamos mucho tiempo en esa revisión y no hagamos nada al final. Bueno, pero antes de ir al debate político presidencial, ¿quién fue responsable de estancar a Bogotá 10 años? Pues la falta de gestión de la administración. No se hicieron ¿En qué proyectos, gobierno? ¿En el gobierno no de se quién? planificaron proyectos en la administración de Samuel Moreno. Se discutió la idea de que se hiciera el metro, pero no se dejaron ningunos diseños ni ningunos proyectos en marcha. En la administración del el señor alcalde Gustavo Petro, pues no habían proyectos para ejecutar rápidamente, y la administración dedicó todo su esfuerzo a la planeación de la primera línea del metro, que dejó pues avanzado el diseño como un proyecto subterráneo a nivel de ingeniería básica, no estaba diseñado completamente ni financiado. Y la siguiente administración, en vez de continuar con el proyecto que de alguna manera ya venía avanzando, lo revisó para tratar de abaratar costos y generar oportunidades de mejor uso de esos recursos públicos, y pues el proyecto tuvo un retraso adicional, pero se contrató y está en marcha la primera línea del metro. Se contrató y están en marcha las troncales de la avenida 68 y la avenida Cali. La que no se contrató y se revisó y desafortunadamente en este momento está de nuevo en la mesa de diseño es la troncal de la carrera séptima. Ojalá sea un proyecto mucho mejor que el que teníamos, pero perdimos tiempo al no ejecutarlo, que ya estaba listo para contratación. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, que en la administración de Gustavo Petro no se hizo ni un solo kilómetro de Transmilenio. Tampoco se dejó Eh, contratado. Es así, pues la verdad se pusieron en marcha los proyectos de la 26 y la décima, que fueron contratados en la administración de Lucho Garzón. Y Ujú. gestionar los proyectos también hace parte de la gestión pública, no es solo contratar, también ejecutar. Pero no se hizo nada más. Se hizo el cable de Ciudad Bolívar, que es muy valioso y ha sido un impacto muy positivo sobre esa comunidad, pero mueve 30.000 pasajeros al día frente a unas necesidades de movilidad del transporte público de la ciudad de más de 5 millones de pasajeros al día. Sí, fue Lucho Garzón el que dejó contratada la La troncal de la décima y Avenida la 23. El Dorado, Sí, pero la sí, hizo Samuel Moreno, que fue donde se presentó el carrusel de la contratación. sí, tristemente se presentó el carrusel de la contratación, motivo por el cual pues este alcalde está detenido, pues Sí, está es un pagando una proceso. condena de los jueces. Correcto. Dice Gustavo Petro que si él es presidente, el metro que hoy es elevado, él lo va a enterrar porque a él le gusta el metro subterráneo. ¿Eso lo puede hacer él? El proyecto ya está contratado y está en marcha. Eso genera derechos sobre las dos partes y obligaciones de las dos partes. Todo proyecto puede ser revisado, pero tendría unos costos gigantescos revisar
revisar algo que ya está en marcha y además perderíamos mucho tiempo. Y no solo es el caso de la primera línea del metro que ya está contratada y en marcha desde el año 2019, sino también de la propuesta de la alcaldesa Claudia López de avanzar con la segunda línea del metro, la cual espera ya decisión definitiva de inversión. Ya hay compromiso verbal de parte del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque de apoyar a la alcaldía de Bogotá con la financiación de la segunda línea del metro, y la propuesta del candidato es revisar a través de un comité técnico los dos proyectos. Yo creo que más bien deberían proponer la tercera línea que está en el Bogotá-Soacha y seguir para adelante. ¿Qué es lo que pasa en Santiago de Chile? Santiago de Chile no están echando para atrás los proyectos cada 4 años, sino... Si no, estamos con Darío Hidalgo, un experto en movilidad que nos ha acompañado en esta mañana. Sí, que perdimos un momento, se le congeló la imagen, que decía usted lo de Chile, que ellos sí avanzan sobre lo construido, no echando para atrás, cada 4 años echan en los proyectos del que acaba de salir. ¿Qué es lo Sí, que queda acá? básicamente cada gobierno nacional en Santiago de Chile viene aprobando nuevas extensiones de las líneas existentes y nuevas líneas del metro y mejoras también al sistema en la superficie, y seguir avanzando en las mejoras de movilidad de la ciudad y no estar revisando nuevamente las decisiones que se han tomado. Eso permite el avance y que Santiago de Chile en este momento tenga la red de transporte público más avanzada de la región. Sí, es un poco complejo porque eso de revisar tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque si se va a hacer algo mal hecho, pues enhorabuena la revisada, pero si por el contrario lo que pretende hacer es atravesarse como una vaca muerta en la vía y no dejar pasar, ni dejar hacer, ni dejar pasar, pues ahí sí es absolutamente delicado. ¿Se acuerda usted, Darío, que también, y por favor me corrige, fue Lucho Garzón quien dejó contratada la carrera séptima para Transmilenio? Ya estaba el contrato firmado y llegó Lucho Garzón, o fue Samuel Moreno, y llegó este Gustavo Petro y desbarató el contrato que ya estaba firmado. Le tocó pagar a Bogotá una plata importante y nunca se pudo hacer la extensión de la décima sobre la séptima del Transmilenio. Sí, esto era una sola troncal, carrera décima y carrera séptima, una troncal con continuidad, porque eso es lo que necesitan los pasajeros, sin transbordos. Y en la administración no se contrató el proyecto que dejó la administración de Luis Garzón, ya estaba el diseño completo, no se contrató. En la administración de Samuel Moreno se contrató una versión liviana, una versión más pequeña, sin sobrepaso en las estaciones, con buses más grandes. Era un proyecto distinto al que estaba diseñado en la administración de Lucho Garzón, y se contrató, pero ese proyecto nunca se ejecutó y el proyecto se suspendió definitivamente en la administración de Gustavo Petro. Ajá. Se echó para atrás y hubo que pagar una plata importante porque ya estaban los contratos firmados y no hizo nada Gustavo Petro. Suspendió ese contrato. A propósito de la campaña presidencial, ¿usted cómo ve las propuestas? Si hay propuestas interesantes para darle respuesta a la movilidad en las grandes ciudades capitales del país por parte de los candidatos a la presidencia. Es un tema casi ausente de los programas presidenciales, no hay anuncios importantes, con excepción tal vez de la campaña de el candidato Fajardo, que sí incluye el tema de movilidad sostenible explícitamente en su programa de gobierno. Los otros candidatos pues han dado respuesta a consultas directas. Por ejemplo, La Silla Vacía hizo consultas directas sobre las propuestas de Bogotá y mostró, y cada candidato dio respuesta. El candidato Petro, como ya indicamos, indicó que iba a nombrar una comisión técnica para revisar los proyectos. El candidato Federico Gutiérrez indicó que no solo daría continuidad a la segunda línea del metro que propone la alcaldesa Claudia López en este momento, sino también la extensión de la primera línea hasta la calle 100. El candidato Fajardo indicó que no solo atendería estos temas de metro y transporte masivo, sino también el rescate y la mejora de lo que ya tenemos de Transmilenio, sobre todo del déficit tan grande que existe en este momento en el presupuesto de la ciudad
por la pérdida de pasajeros durante pandemia y también por la estructura de la prestación del servicio en Bogotá. Y el candidato Rodolfo Hernández indicó que apoyaría a la ciudad en proyectos de transporte masivo sin dar mayores detalles. Esas propuestas pues, fueron respuestas directas de los candidatos a la consulta que hizo, en este caso, el medio La Silla Vacía. Y no hicieron más propuestas, o sea, hay un tema de discusión sobre los peajes para los accesos a ciudades, la importancia de mejorar esos accesos a la ciudad, pero sin dar mayores detalles sobre esas propuestas. Y pues la verdad no tenemos como una firmeza ni para Bogotá ni para las otras ciudades del país en qué harán los candidatos que en este momento disputan la elección presidencial. Sí, en ese orden de ideas, la movilidad no es un tema que sea muy taquillero para los candidatos a la presidencia, por eso no son tan profundos. Yo creo que la percepción es que eso es un tema local y que tienen que resolver son los alcaldes. Y eso es una percepción equivocada porque solo en la gestión conjunta de gobierno nacional y gobierno local es que se logran esos avances. Y cuando hemos tenido avances es que hemos tenido pues esa oportunidad de trabajar conjuntamente el gobierno nacional y el gobierno local. Y la expectativa es que pues el próximo gobierno nacional siga apoyando pues, a los alcaldes de las ciudades, a los gobiernos locales en el avance de sus sistemas de transporte público principalmente. ¿Cómo ve usted como experto el tema del metro subterráneo y el tema elevado? ¿Fue un acierto que Peñalosa revisara ese metro subterráneo y lo hubiera puesto elevado o subterráneo también había funcionado bien? Desde el punto de vista urbano, pues hay un impacto que es necesario mitigar a través de buenos diseños urbanos, y también pues hubo un cambio que hizo que los tiempos aumentaran, pero ya contratado el proyecto y ya con un proyecto en marcha, la idea es seguir para adelante y ver los resultados. Esperamos la operación de esa primera línea en el 2028, de acuerdo con los cronogramas que han establecido el distrito a través de su empresa Metro con el contratista, y tener el proyecto en funcionamiento y seguir con una segunda línea y luego con una tercera y con más corredores de prioridad de buses eléctricos en la ciudad. Sí. ¿Solo Bogotá o usted ve otra ciudad que necesite de metro? Pues Medellín está ya avanzando afortunadamente con el apoyo del gobierno nacional en la construcción de la línea del metro ligero de la avenida 80. Se requiere avanzar, por ejemplo, en Cali con un concepto que tienen allá de tren de cercanías. Hay una propuesta de tren ligero en Barranquilla hacia el aeropuerto. La idea es seguir avanzando. La idea no es quedarnos mirando y dando vueltas, porque la verdad la movilidad de las ciudades es un tema permanente y no lo pueden resolver solo las ciudades, necesitan el apoyo nacional. Sí. ¿Usted ve posible autopistas de segundo nivel para darle respuesta a los trancones en ciudades como Bogotá? No, creo que es una idea que puede sonar bien, pero tiene un resultado nefasto. Las autopistas de segundo nivel lo único que llevan es la congestión a ese segundo piso. No, en el mediano y largo plazo la construcción de vías genera muchísimo más tráfico. Por supuesto, hay algunas vías que se necesita el acceso de la calle 13, se necesita y ya está en marcha la ampliación de la autopista norte, de la carrera séptima, la avenida longitudinal de occidente al sur de la ciudad también ya está contratada y en marcha. Es decir, son temas bien importantes para Bogotá y se repiten en otras ciudades del país, ese tema importante de los accesos a ciudades, pero construir autopistas urbanas al interior de las ciudades lo único que trae es más congestión. De los candidatos a la presidencia, ¿cómo fue su gestión en materia de movilidad y de eficiencia como mandatario? En el caso de Fico Gutiérrez en Medellín, ¿qué evaluación tiene usted de él? Fico Gutiérrez avanzó, por ejemplo, con la primera electrificación de buses en esa ciudad, como parte del sistema integrado de transporte que opera el Metro de Medellín y Metroplus, la empresa local
de Medellín. Lograron poner en marcha 64 buses eléctricos que hacen parte de ese sistema. Hicieron algunos proyectos por valorización y construcción de vías. Desafortunadamente se detuvo un proyecto que era muy importante, aunque al final pues se reactivó, que era los parques del río. Entonces hay cosas muy positivas y otras que tomaron un poquito de tiempo. En el caso de Fajardo, él, Pero por antes, ejemplo, antes de ir con Fajardo, perdón, de 1 a 10, ¿con cuánto calificaría usted la gestión administrativa como alcalde de Fico? ¿Fue buen alcalde en ese sentido? De 1 a él 10. estuvo más concentrado en los temas de seguridad de la ciudad que en estos temas de movilidad. Puede tener un 7, 8 en la gestión de movilidad. Ahora sí, Fajardo como alcalde, gobernador. A él le tocó poner en marcha el cable, el primer cable de Medellín que venía contratado de una administración anterior de Luis Pérez, y no solo lo hizo como construcción de ese cable, sino también hizo un proyecto de gestión urbana bien importante en ese sector de Medellín, mejorando muchísimo no solo el acceso, sino también muchas condiciones en esa zona. Pero y también avanzó en la discusión de proyectos de mejoramiento tanto del metro, que pues está en asocio con la gobernación de Antioquia y con una extensión del metro al sur del Valle de la Urrá, y también algunas obras de peatonalización y mejora, y fue en ese tiempo en que empezaron a discutir la oportunidad de inclusión de la bicicleta, aunque ha sido muy lento en Medellín. También puede, si me pregunta la calificación, también puede tener un 7-8, porque no hubo reformas de fondo, pero se hicieron algunas cosas positivas. Y en el caso de Rodolfo en Bucaramanga, como alcalde de Bucaramanga. El alcalde, el ingeniero Rodolfo, puso en marcha las primeras ciclorrutas con gran oposición de los comerciantes de la ciudad de Bucaramanga, pero puso en su plan de gobierno unas ciclorrutas que ejecutó y puso a rodar el tema también de las bicicletas públicas en la ciudad de Bucaramanga. Sin embargo, no tuvo intervención fuerte sobre el Metrolínea, que es la principal sistema de transporte de la ciudad, que siguió perdiendo un poco pasajeros y gestión frente al gran crecimiento del uso de la motocicleta en Bucaramanga. Yo le pondría un 6 o 7 al alcalde Rodolfo en Bucaramanga. ¿Y Gustavo Petro? Gustavo Petro avanzó con la preparación del proyecto de la línea del metro, pero no reemplazó los buses de Transmilenio que requerían reemplazo en el año 2011, y ese reemplazo solo se empezó a dar en el 2018-2019. Entonces se dejó durante mucho tiempo funcionar los buses en unas condiciones muy precarias, y se desinvirtió en la principal manera de moverse los bogotanos, que es el sistema de buses Transmilenio. Y pues fue como un ataque constante en vez de apoyar y gestionar. Pero le tocó la implantación del transporte del SITP, que venía contratado de la administración anterior. Fue un poco demorada esa implantación, y no fue una implantación completa. 2 operadores quebraron y 2 zonas de la ciudad quedaron descubiertas. Entonces vivimos durante todo ese periodo hasta este año, que ya se quitó completamente el SITP provisional, con buses viejos muy contaminantes, compitiendo con el sistema organizado de la ciudad. Contrató los buses híbridos que operan principalmente sobre la carrera séptima, buses híbridos duales. Eso fue un acierto porque amplió pues el servicio sin que tuviera prioridad completa la carrera séptima. Contrató la línea del cable de Ciudad Bolívar, que fue ejecutada casi en su totalidad en la siguiente administración, el Transmicable. Como dije hace un rato, pues es un importante proyecto de acceso, aunque con alcance limitado en términos del número de pasajeros. Y entonces, pues la verdad, la ciudad no avanzó estrictamente en muchos temas. Yo le doy una calificación un poco más baja, y me preocupa más que calificar hacia atrás, ver hacia adelante, que en vez de construir sobre lo construido, piensan revisar nuevamente lo poco que hemos logrado avanzar. Entonces, ¿qué calificación? ¿5? ¿Pierde el año? Sí, 5-6. 5-6, pierde el año, pasa raspándose y pasa. Poco fue lo que se avanzó por parte de Gustavo Petro en materia de movilidad, según Darío Hidalgo. Hay algo que me parece interesante como ciudadano, y es que gracias a la pandemia
se acentuaron unos corredores para la bicicleta en Bogotá, carrera séptima, en la carrera novena, por ejemplo. Algo que además hay que abonárselo, lo inició Gustavo Petro en Bogotá, que es coger parte de la vía, un carril y dárselo solo a los ciclistas. Aquí se hizo el experimento sobre la carrera 50 en Bogotá, Sí, señor. pero se ha ido avanzando mucho y con esta administración de Claudia López y Enrique Peñalosa más Claudia López se le ha dado más espacio a la bicicleta. ¿Cómo ve ese corredor de la bicicleta que se tomaron por la carrera séptima y carrera novena y otros sectores de Bogotá? Bueno, desde la perspectiva de los usuarios de vehículo particular se siente como una pérdida de espacio y de capacidad vial. Pero si uno le echan los números desde el punto de vista de ingeniería, lo que se hace al reasignar espacio limitado que existe en las avenidas de la ciudad a modos sostenibles, al transporte público principalmente, o a la bicicleta, que es un modo también sostenible, se aumenta la capacidad para mover personas. Un carril de automóviles mueve un máximo de 2.000 personas en una hora. Un carril de bicicletas puede mover 6.000 personas en una hora. Es decir, Triple. se aumenta la capacidad de mover personas. Sí. Pero quienes están en el automóvil, que es el 15% del total de viajes en la ciudad, lo ven como una pérdida. Yo creo que es muy afortunado y sí se inició, si bien habían un par de corredores en la vía desde el año 1998, la gran intervención de la carrera 50 fue la primera reasignación de espacio vial para los usuarios de bicicleta, y esto se ha seguido extendiendo y es la práctica de construcción de ciclorrutas actualmente en la ciudad. Se hicieron una extensión bastante importante en la administración pasada de Enrique Peñalosa. Continúa Claudia, que aprovechó la pandemia para implantar este corredor de la séptima a la novena, y la calle 13, que primero estaba en la vía y luego se reubicó en el costado sur, en el espacio público, y es usada por miles de personas, y la principal ventaja de esto es que genera condiciones de mayor seguridad vial. Por supuesto, genera un debate entre unos usuarios y otros, pero es el camino de la movilidad sostenible, y en Bogotá muchos de los viajes, casi el 50% de los viajes es menor a 5 kilómetros, y es perfectamente posible para las personas que lo pueden hacer. No todo el mundo puede usar la bicicleta, pero una mayor proporción de los que tenemos actualmente lo puede hacer. Hay un excelente libro recién publicado por la Universidad de los Andes, el profesor Álvaro Rodríguez Valencia, que cuenta un poco la historia y las necesidades de mejora de la calidad del diseño para que el uso de la bicicleta no solo sea bueno para quienes ya la usan, sino que sea bueno para todos los demás. Y hay que hacer muy atractivas esas ciclorrutas, y son mucho más atractivas si tienen la continuidad que tiene el corredor de la carrera séptima o de la carrera novena o el de la calle 13. Y el gran proyecto que viene, que es la Ciclo Alameda del Medio Milenio, que será una gran ciclopista de unas condiciones muy especiales para Bogotá, que se espera contratar este año y ejecutar en los años siguientes. Eso lo proyectó Peñalosa, ¿cierto? Es un proyecto que viene desde la administración pasada, que tenía la factibilidad con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y Cooperación Técnica Alemana, GIZ, y Claudia López lo incluyó en su plan de gobierno, y ahora está en diseño para contratación. Que eso es como un circuito ecológico, darle la vuelta a la ciudad. No, es una vía para transporte que conecta el sector suroccidental de la ciudad con la zona de Kennedy, con el centro, Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos, hasta la localidad de Suba. Es una vía continua, no sobre vías principales, Para sino bicicleta. para bicicletas, sí. Excelente. Bueno, Y peatones. una última pregunta. ¿Qué vamos a hacer con tantas motos? Esos parecen un enjambre de avispas. ¿Eso es bueno para nosotros? ¿Para la movilidad? John Didier, pues la motocicleta está para quedarse. Es un vehículo de muy bajo costo, muy conveniente en términos de tiempo de viaje, es muy ágil en las vías urbanas, pero trae consecuencias negativas, especialmente en el tema de siniestralidad vial. Con el crecimiento del uso de las motos, en Bogotá tenemos registradas cerca de 600.000 motos, en los municipios vecinos otras 400.000, es decir, ya llegamos a más de 1 millón de motos en nuestra ciudad-región, que son el 10% de las motos, de los 10 millones de motos que circulan en todo el país.
y pues el efecto en siniestralidad ha sido bien grave. A nivel nacional, el 60% de las muertes están asociadas con motociclistas. En el caso de Bogotá es el 39%, superando a lo que era tradicionalmente el mayor víctima, que eran los peatones. Ahora son usuarios de motocicleta, con un agravante, que en peatones, la mitad de los peatones son atropellos con motocicleta. Entonces hay que gestionar el uso de la motocicleta. Por supuesto, no hay que prohibirla. Hay que tener motocicletas de mejores condiciones, con elementos de seguridad como Pero los que no la frenos entreguen con la ABS, cédula, que sino que los se haga un usuarios curso. usen el casco y los elementos de protección, y que se controle el exceso de velocidad, que es el mayor factor de riesgo vial y la razón por la cual mueren tantos motociclistas en la vía. Profesor, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias y darnos un poco de luz de cómo ha sido el desempeño de los actuales candidatos a la presidencia cuando se desempeñaron como alcaldes. Gracias. John Didier, muchísimas gracias por esta amable invitación, y pues ojalá tengamos unas jornadas pacíficas de elecciones. Así es Darío Hidalgo, investigador, practicante de la movilidad sostenible, profesor en transporte y logística en la Universidad Javeriana, es gerente de Transmilenio en Bogotá, un experto en materia de movilidad, evaluando lo que fue el desempeño de los actuales candidatos a la presidencia cuando fueron alcaldes. Estamos en Al Día Noticias. Muchísimas gracias a Darío Hidalgo. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.